Jorge, yo quería hacerte muchísimas preguntas sobre esta película porque me generaron muchísimas dudas y sé que, bueno, tenemos poquito tiempo, así que te haré una en la que englobo así como mi duda más latente. Aquí en esta peli se expone la cúpula del poder. Y quería preguntarte si a día de hoy crees que realmente estamos tan mal en ese sentido de que nos manipulan, de que hay unas marionetas allí detrás. ¿Qué es lo moralmente correcto y cómo expresarías la realidad detrás de esta peli? A ver, yo honestamente, yo no tengo todas las respuestas, yo también me hago esas preguntas. Sí es verdad que la película se centra en una zona concreta y luego no toda la realidad es así, ni mucho menos, ni toda la realidad de los agentes de información, de los agentes de los servicios secretos es así, ni mucho menos. La realidad es mucho más compleja, en muchos casos yo creo que también probablemente más aburrida, que decir, hablando con gente que está metida en estos terrenos. A veces lo de la mayor parte del tiempo es esperar, vigilar, y es muy aburrido, entonces nosotros nos saltamos las partes aburridas y vamos a zonas delicadas y a zonas que generan conflictos que son como interesantes, conflictos que nos apelan como seres humanos y que nos generan unas dudas morales importantes. Y yo creo que habla de algo, digamos, que está ahí, que existe, y que siempre ha existido y que probablemente siempre siga existiendo. Quiero decir, hay una parte de atrás en el manejo del poder. El manejo del poder nunca es puramente limpio y público. Quiero decir, hay zonas ocultas. Y probablemente sea inevitable que las haya, de momento también que existe también, por ejemplo, el crimen organizado. Entonces, porque para luchar contra el crimen organizado no se puede luchar a la luz pública. Entonces, pero claro, una vez que trabajas en la sombra, es muy fácil que esas herramientas se utilicen para otros fines. Y ha ocurrido en nuestra historia, probablemente seguirá ocurriendo, y lo que pretendemos con la película es más lo de generar esas dudas, generar esas preguntas. ¿Dónde están los límites? ¿Qué es lo ético, qué es lo no ético? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta qué punto es necesario este tipo de terrenos? Y yo no tengo las respuestas perfectas, porque creo de verdad que pensar en un mundo en el que no haya esa zona oscura es irreal y es ingenuo, y no va a ocurrir. Al mismo tiempo creo que tenemos margen de mejora como sociedad y como democracia, nosotros y todas las democracias. Creo que las cosas están mejor de lo que estuvieron, es decir, hace unos años aquí vivimos una dictadura terrible en la que simplemente, por ejemplo, esta película no habría sido posible hacerla. Y luego, el lavado de conciencia. A mí me interesa muchísimo cómo manejas el concepto del lavado de conciencia en la peli con los personajes, ¿no? El personaje principal, Juan, que hace lo bueno, que apoya a buscar el tema de los crímenes organizados, un poquito para no dar spoiler, y luego se redime un poco, ¿no? Por las cosas malas que hace. ¿Esto era intencional, lo que transmite la peli? Claro, totalmente, era lo de a nada que empieces a investigar te das cuenta de que nada es blanco o negro en este terreno, todos son grises. Entonces queríamos plantear un personaje que pudiese generarte emocionalmente unos choques fuertes de no sabes si ir con él u odiarlo, y él mismo tiene una relación consigo mismo compleja. Es decir, yo creo que es alguien que sabe, está muy, muy comprometido con su trabajo, y sabe que hay veces en las que no te puedes hacer ciertas preguntas y tienes simplemente que obedecer y tirar para adelante, y él lo maneja pensando que siendo un obsesivo del control, queriendo tener siempre el control, y sabe cómo navegar en esa zona difusa, en esa orilla en la que él cree que puede pasar un poquito la frontera, cruzar la frontera y volver a casa, meter el pie en el agua y sacar el pie del agua. Cree que sabe manejarse ahí, y de repente las cosas se le empiezan a complicar, y hay un momento en el que cuando se quiere dar cuenta está metido con el agua al cuello, y no es lo de en qué momento
perdí el control. Y desde ahí intenta recuperar, y la única manera que tiene de volver a recuperar, volver a la orilla, es un sacrificio personal fuerte y se tiene que pegar un viaje personal importante. Luego, un poco para acabar, el tema de los conceptos es muy interesante, ¿no? Todos los conceptos que manejas de el poder, la ingenuidad, todo lo que representa en la peli. Este personaje, parte de ese control, ¿no? Lo tenía también en algo que era no tener vínculos emocionales con nadie, no tener punto débil. Esto en la vida, ¿tú crees que es posible tener alguien que no tenga puntos débiles? Honestamente creo que no. Creo que todos tenemos puntos débiles, todos tenemos secretos, todos mentimos. Claro, todos tenemos vidas complejas y más y ricas, interesantes. La gente es fascinante. Yo creo que los seres humanos somos fascinantes. Y la cuestión es si esos secretos son muy relevantes o son pequeñas cosas que nos guardamos para nosotros mismos y demás, y si son relevantes para alguien. Pero si son relevantes para alguien, desde luego, si quieres salir a la palestra pública, ya puedes o tener unos secretos de muy poca importancia, o tener unos apoyos muy fuertes para que esos secretos, que si son importantes, que no salgan a la luz, porque es muy difícil poder ocultar completamente tu vida. Quiero decir, si alguien te quiere investigar, va a poder hacerlo. Tenemos nuestra vida metida prácticamente en teléfono móvil, una cantidad, digamos, aparatos con muchísimos datos sobre nosotros accesibles. Sí, y yo creo que es interesante también el tema de que somos seres humanos y empatizamos. Él como personaje se muestra alguien muy duro, que no tiene vínculos emocionales, tal, sin embargo, con una persona, para no desvelar, ¿no? Se ve que ya tiene un punto débil, luego también se vincula emocionalmente con otra persona y ya se ve que entonces por aquí lo pueden, ¿no? Y al final es eso, somos seres humanos y tú puedes ser un profesional y puedes querer tener el control, pero al final empatizas y somos todos culpables por empatizar, ¿no? Sí. Y además, en el caso del personaje de Juan, el personaje que hace Luis César, ocurre eso de que efectivamente él está como en una burbuja de control y de limpieza, de no tener nada por donde a él le puedan agarrar. Entonces no puede tener relaciones con nadie, intenta vivir de una forma muy solitaria, y de repente se cruza en su camino otra persona a la que le pasa lo mismo. De nuevo, también está llevando una vida solitaria, haciendo una burbuja a su alrededor para no sufrir, para no poder ser herida, por razones totalmente diferentes y con una posición ante la vida totalmente diferente. Mientras uno es la oscuridad, otra es la luz, pero tienen algo muy poderoso en común. Entonces, y de repente hay una conexión muy extraña entre dos personajes. A mí me gusta mucho de pensar, aquí ocurre algo que puede tener aspecto de historia de amor, pero está muy lejos de ser una historia de amor al uso, y aparte está basada en mentiras, en engaños, y desde ahí es muy difícil poder tener una relación sana. Entonces, ¿qué ocurre en una situación como esta, cuando estos personajes, bajo otras circunstancias, podrían tener un desarrollo totalmente diferente, pero aquí, cómo se maneja esa historia? Sí, un poco para acabar con todo lo que dices, quería destacar las capas de los personajes. Esta es una película que no tiene personajes planos, que los personajes tienen muchas capas. En cuanto hablabas de esta historia de amor, de estos personajes que son lo opuesto, y a su vez hablaba con Alexandra de las capas que tenía su personaje, de que se muestra una ingenuidad, pero a la vez detrás una inteligencia brutal, una burbuja que se explota, y un poco cómo trabajaste las capas con estos personajes para que se hiciera este relato que tiene tanta sinergia. Que realmente la idea era siempre la de pongámonos honestamente en la piel de esta persona. Es decir, no la veamos desde fuera como una marioneta para nuestra trama, sino pongámonos en su piel. ¿Qué le ocurre? ¿Cómo lo vive desde dentro? Pues yo, por ejemplo, con el personaje de Alexandra, es un personaje muy baqueteado en la película. Es víctima de engaños, es víctima de gente que la vapulea de un lado para otro. Pero me negaba
a plantear que el personaje fuese esencialmente víctima. O sea, lo de ser víctima de algo es una circunstancia que le ocurre, pero ella es una persona neta, completa, compleja y con una vida aparte como un poco en suspenso, porque necesita, quiero decir, y yo creo que como le pasa a mucha gente en circunstancias parecidas a la suya, de estar de repente en otro país en el que el planteamiento es voy a intentar ganar dinero y no sufrir en el camino, porque estoy muy expuesta y no tengo una base de apoyo como para poder aguantar los envites de la vida, voy a intentar mantenerme, ganar dinero para poder volver a mi lugar de confort, con mi familia, con mis hermanas, y desde ahí poder disfrutar de la vida. Pero entonces eso, y dentro de eso la vida luego la empieza a remover, pero ella no es víctima, es decir, la victimizan, le ocurren cosas terribles, pero ella es un ser humano digno y completo. Sí, y así un poco para acabar, que sé que tienes el fotocall ahora, el detalle muy importante de su habitación. Eso me gustó mucho porque eso representa bastante con una cosa tan sencilla como una imagen, ¿no? Una imagen y una línea de un guión ya te da la idea de lo que es el personaje, lo que está intentando simplificar, la burbuja que tiene, y por eso hay muchos detalles en la película que te llevan a eso de cada uno de los personajes y de la vida de cada uno de los personajes, que me parece que cada uno es protagonista de su propio relato. Así que muchísimas gracias, Jorge, y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti.